semana. Siempre tenemos algo que agradecerle a Dios, ¿no? Que es la vida, la salud, el trabajo, que nuestra familia esté bien, el diario despertar, el que no estamos en un hospital luchando por nuestra vida con una enfermedad, ¿verdad? Muchas cosas que agradecerle a Dios y hay que aprovechar al máximo todos esos beneficios que Dios nos da, ¿verdad? Como dice el salmista, ¿verdad? No olvides, alma mía, todos sus beneficios. Y todos los beneficios que tenemos son para agradecerle día a día al Señor. Amén. ¿Quién se acuerda que hemos estado estudiando la semana pasada? Romanos 1. No hemos salido. Ya vamos, la tercera o cuarta semana, ¿no? Y no salimos todavía de los primeros versículos de Romanos capítulo 1. Y la semana pasada, ¿cuál era el tema? Eso. Ya hablando del evangelio que anunciaremos el evangelio todos lados, que no nos avergoncemos. Sí, que no se avergoncemos del evangelio. A ver, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Bien. Y vamos a seguir adelante. Primeramente, los que gusten poner sobre sus pies para hacer una pequeña oración. Para que el Espíritu Santo sea guiando nuevamente esta palabra. Salud. Salud. Bien, 3 veces salud. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos encontramos un día más en esta su casa de oración, Padre Santo. Nuevamente, Señor, esta reunión como hermanos dispuestos a escuchar la palabra de su Padre, sus consejos, su guianza, Padre Santo. Le pedimos que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted guíe esta palabra, este estudio, Padre Santo, que prepare los corazones, las mentes, Señor, para recibir esta palabra como edificación, y para edificación, Señor, no es que no sea con motivo, Señor, de ofender a alguien, Padre Santo, sino simplemente de edificación, Padre. Guíe usted la palabra, Señor, que no diga mi palabra en nada contrario a su voluntad, Padre, que no sea yo hablando, Señor, sino usted a través de mis labios, Padre Santo, que ni una palabra de mi boca salga sin su voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo, puede sentarse. Y pues ahora vamos a leer así como dice en el encabezado de ustedes ahí en la palabra de Dios, Romanos 1. Vamos a leer un versículo antes, capítulo 1, versículo 17, que fue el último versículo que leímos la vez pasada. Estamos revisando, estudiando el libro de Romanos. Amén, cuando estén listos. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le doy lectura a este tema porque estamos en este tema. Vamos a revisar lo que es el justo y el injusto, lo que pasa con el injusto y el justo, quién es uno y quién es otro. Amén. Entonces vamos a darle lectura a Romanos 1, vamos a leer del 18 al 20, y dice: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Entonces, si se dan cuenta, en el estudio pasado estábamos hablando del Evangelio. Amén. Estamos hablando del Evangelio, que es poder de Dios para fe y pues es para salvación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver la culpabilidad del hombre. En el capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí vemos la palabra ira, la ira de Dios. Entonces la ira de Dios viene siendo la respuesta de Dios a la impiedad de la gente, a la gente que se porta mal. El primer punto, la ira de Dios. Vemos que la ira de Dios es justa, es santa, es perfecta, ¿verdad? ¿Y en qué casos hemos visto nosotros la ira de Dios? La ira de Dios la vimos en el diluvio. Esa fue la ira de Dios y acabó con todo el mundo que en la Biblia se llama como el mundo antiguo. Esa fue la ira de Dios acabando toda una humanidad, ¿verdad? Se dice que este diluvio fue en todo el globo terráqueo, ¿verdad? En todo el mundo. También estamos viendo otro caso de la ira de Dios: Sodoma y Gomorra, y otras dos ciudades que se me escapa el nombre, pero que fueron destruidas de la misma manera. Pero son más famosas Sodoma y Gomorra, pero faltan otras dos ciudades que fueron destruidas por la ira de Dios. ¿Cuándo se presenta la ira de Dios? La ira de Dios se presenta cuando la maldad del hombre sube hasta su presencia. Porque Dios tiene tolerancia y paciencia con nosotros, pero también Dios tiene un límite en su paciencia. También cuando ve que la gente no va a entender, también hace destrucción masiva. Pero es porque la misma tierra no tolera tanta maldad. La misma tierra clama a Dios porque no soporta el pecado de la gente. La ira de Dios. Y la ira de Dios no es como nosotros, ¿no? Que de repente perdemos la paciencia, explotamos, hacemos y deshacemos y después nos arrepentimos. Perdóname, sí la regaste, pero no era para tanto. Me exalté de más, la regué. Y ahí comienzan el perdóname, no, tú perdóname. La ira de Dios es controlada. La ira de Dios no son arrebatos. Él tiene paciencia, y Él es un Dios justo, que dice: si los dejo seguir, ya no sería justo. Hasta aquí llegan. Entonces, la ira de Dios es algo muy serio. ¿Saben? Al principio, cuando desobedeció el hombre a Dios, sacó a Adán y Eva del jardín. Cuando volvió a desobedecer el hombre a Dios, vino el diluvio. Cuando estas ciudades desobedecieron a Dios, vino la destrucción para Sodoma y Gomorra y las otras dos iglesias que las dos ciudades que les comento. Pero se encendió la ira de Dios y venía contra todos nosotros, usted y yo, y las generaciones pasadas. La ira de Dios, así como consumió con el diluvio a todo ser viviente de la tierra en aquel tiempo, así como también destruyó a Sodoma y Gomorra, así también nos iba a destruir a nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fue el estudio pasado. Y es necesario que sigamos predicando el Evangelio, porque muchas veces a Dios lo tenemos nada más como algo pequeñito, algo que solamente es un poder que está ahí, que no tiene dignidad, ni pensamiento, ni voluntad propia. Ay, cuando lo necesite, le digo que me ayude.
No me importa que yo esté quedando mal con él, hay que me ayude. No me importa que yo estoy pecando, que soy mala persona con otros, pero cuando yo ocupe, que me ayude. No importa que yo no obedezca los 10 mandamientos que él puso, cuando yo ocupe, que me ayude. Muchas veces así tenemos a Dios, nada más. Como cajero automático, ocupa dinero, vamos a cajero. Y muchas veces nada más así tenemos a Dios. Cuando en realidad debemos de buscar a Dios, porque la ira de Dios está contra nosotros. Todavía en la actualidad está contra nosotros. Pero la ira de Dios también fue otro de los casos, así como el diluvio y que estuvo la arca de Noé. Así como en Sodoma y Gomorra y que estuvieron los ángeles y sacaron a Lot. Así también la ira de Dios se manifiesta en la crucifixión de Cristo. Esa también es un ejemplo bíblico de la ira de Dios. Porque la ira de Dios estaba presto para acabar a todo ser vivo otra vez. Ya no con diluvio, pero ¿qué tal el fuego como a Sodoma? ¿Verdad? Ese es el poder del Evangelio. El predicarle a la gente que la ira de Dios estaba contra nosotros, pero que vino el Señor Jesucristo a morir por nosotros y la ira de Dios fue dirigida a Él. Esa crucifixión era la ira de Dios. El cáliz, ese cáliz que decía: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, porque esa copa llevaba la ira de Dios preparada para usted y para mí, y fue dirigida a Cristo. Dicen: fueron los romanos los que lo crucificaron, fueron los judíos los que lo ocasionaron. En realidad fue por culpa nuestra y fue por nosotros. ¿Pero por qué por culpa mía? Si yo no fui el que me comí el fruto. ¿Pero cuántos pecados has cometido? Ellos se comieron el fruto. ¿Y nosotros? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Como para decir que los culpables son Adán y Eva y que nosotros estamos salvos. Que no merecemos el castigo que se nos está deparando, porque nosotros ni existíamos cuando sucedió. Pero ¿qué tal ahora que ya existimos y que nuestra vida todavía no toma el rumbo que debe de tomar? Cuando todo el tiempo nos están diciendo: sigue a Cristo, sigue a Cristo. Estás en una iglesia, santifícate. No puedes estar en la iglesia y pecando, y nosotros seguimos. No comimos el fruto, pero ya nos dijeron lo que es pecado y lo seguimos haciendo. También a ellos les dijeron: ese fruto no vas a comer, y lo comieron. A nosotros nos dicen: mira, no sabías, pero esta es la voluntad de Dios, y la seguimos quebrantando. Seguimos violando las leyes de Dios. Y esa es la ira de Dios, el acabar con los impíos, con los pecadores. En el lago de fuego, que dice la palabra de Dios que está preparada para Satanás y sus ángeles, y a consecuencia para todos los que estemos en pecado, que no le hagamos caso a Dios. Pero ya la tenemos fácil, ¿no? Arrepentirse de todo corazón y pedirle a Dios que nos salve por el sacrificio de Cristo. Pero esta es la ira de Dios. Entonces el poder del Evangelio es salvar vidas. Por eso no debe de ser una vergüenza el predicar el Evangelio, porque cada que usted lo hace le da la oportunidad a las personas de arrepentirse y salvarse. Es poder de Dios. Hablábamos en el estudio pasado que va acompañado de milagros y prodigios como señales de que la palabra es verdadera. De esa manera actúa el poder de Dios. Entonces el primer punto es que nos tenemos que dar cuenta de lo que pasa en realidad en nuestro mundo. Nosotros normalmente nos la llevamos en ¿qué? Trabajo. Los que van a la escuela, en su casa,
reuniones entre amigos, reuniones entre la familia, pero en realidad hay otra realidad diferente a la que estamos viviendo, y es que tenemos que trabajar en nuestra salvación, y tenemos que trabajar sirviéndole a Dios en la salvación de otros. Que en veces usted le va a hablar de la palabra de Dios a alguien y esa persona no va a hacer caso, o si hace caso, cae una vez, cae otra vez, lo aconseja y no hace caso, y hay que seguir adelante, porque es una lucha. Dios jala a la gente para con él, y Satanás nos jala para con él. Satanás les habla de todo lo que les ofrece el mundo, lo que se pueden divertir con él, pero no les dice del final. Al contrario, los hace creer que Dios no existe, que Dios es amor y no los va a castigar. Tú vente conmigo, vamos a pecar, que al cabo Dios es amor, no te va a hacer nada. Ya, porque según la palabra que dice Pablo, es de que nos engaña con sutileza, ¿ya? Así como bajita la mano, así, haciendo que tengamos confianza y nos dejemos ir. ¿Qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Y en ese tantito se me fue al infierno. La ira de Dios tenemos que temer. Le estoy diciendo que acabó con toda una civilización con un diluvio. ¿Qué tan poderoso es? ¿Nos podremos defender nosotros contra Dios? ¿Podremos pararnos nosotros enfrente de Él y reprenderlo a Él y decirle: estás equivocado y aquí se hace lo que yo digo y no me va a pasar nada? No tienes poder contra mí. No podemos. No somos nada. Si existimos es gracias a Él. Entonces el primer punto dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Aquí quiero que participen. ¿Quién sabe lo que es impiedad? Todo lo que no está santificado. Normalmente nosotros oímos en las historias, en las televisiones, que la piedad, ¿no? No, pues es que la impiedad, nosotros pensamos que puede ser el ser piadoso, el tener misericordia, ten piedad de mí, cosas así, pero es más. Fíjense que investigué, dice impiedad, se refiere a la falta de respeto o reverencia hacia la religión, la autoridad divina o las creencias y prácticas sagradas, desprecio hacia la religión o las creencias religiosas, falta de respeto hacia los símbolos rituales o prácticas religiosas, negación de la existencia de una deidad o poder superior, actos de profanación o sacrilegio hacia objetos o lugares sagrados. Hoy en día la impiedad puede manifestarse a través de la sátira, la crítica o la indiferencia hacia la religión. Ahora, me llamó la atención la palabra sátira. Nosotros oímos lo que es un sátiro, ¿no? Que se fijan en los niños pequeñitos. Un sátiro. Sátira. Dice, fíjense lo que es sátira. Es un género literario y artístico que utiliza la ironía, el humor, la crítica y la exageración para criticar. ¿Qué es el problema? Para criticar y ridiculizar aspectos de la sociedad, la política, la religión o la cultura. ¿A poco no han visto que la sátira en tal teatro son actores? Dice, ejemplos de los sátiros, dice, obras de teatro, escritos, las caricaturas, los programas de televisión como, no sé cuál sea, South Park, pero todos sabemos lo que son los Simpson. Los Simpson, que algunos cristianos equivocadamente los llaman profetas,
porque lo que profetizan son confusiones bíblicas. Los Simpson hacen burla del cristianismo, de la religión, en algunos aspectos. Dicen que los Simpson son creados por un grupo de gente muy inteligente. Pueden ser hasta, ¿cómo le llaman a los estos, a Rigo? A filósofos. Gente que idealista, que ve el mundo de otra manera y ve el comportamiento del ser humano y avienta episodios como burlándose de ese comportamiento erróneo de la humanidad. Y como ellos consideran ciertos aspectos, le tiran a todo. Dice, ¿cómo? Dice, ¿qué religión somos? Nosotros somos, ¿cómo se llama esa religión de normas que no funcionan en la vida real? No, pues cristianos, creo que dijeron, alguien dijo, somos de Jebús. De Jebús. Entonces yo pensaba, dije, bueno, pues antes Jesús, dije yo, unió la palabra Jesús con Belcebú y hace burla de las dos. Pero Jebús, los jebuseos, así se llamaba antes la ciudad de Israel, antes de que la conquistaran. Ahí vivían los jebuseos y ahora es Israel. Entonces tenemos que tener en cuenta. Hace rato que estaba viendo la película esa bastante lépera, ¿no? La verdad es una incomodidad muy fuerte. No quería ser grosero porque estábamos en familia, pero no soporté. Dije, no, es que eso no puede ser. Siempre tenemos que ver cosas que no sean tan de a tiro, ¿verdad? Hay un estándar, pero hay algo ya que no, el Espíritu Santo no te deja, que te incomoda. Te incomoda. Tenemos que ver cosas que también de alguna manera nos edifiquen, ¿no? Si ve usted una buena película, una buena historia, va a llevar decía mi maestra de español, todo buen cuento lleva un consejo o una moraleja, algo que aprender, no nada más que distraer. Entonces, ni eso creo que no hay nada que aprenderle. Lo único bueno y noble de esa película, tratan de salvar un mundo. Cristo lo hizo. Pero todo lo demás que encierra eso, no es apto para menores. Entonces tenemos que de alguna manera no ser tan amigos de lo que ofrece el mundo, tener nosotros mismos límites de lo que vemos. Y el Espíritu Santo solito, conforme nosotros nos vayamos adentrando, el Espíritu Santo nos va dando dirección. Entonces eso es la sátira. No sé si se han fijado que hay periódicos que luego se aventan una caricatura haciendo un dibujo irrespetuoso de algún político y de fulano de tal bien gordo y con bien mucho dinero y al pueblo lo pintan con un monito todo flaco, con hambre, con toda la familia, pantalones rotos. Ese tipo de dibujos es sátira. Pero nosotros debemos de cuidar de no caer en eso. Cuando alguien haga burla de nuestro Señor Jesucristo, no digo que le eche pleito, simplemente no le eche porras. De algo así, no se ría, porque sería como estar de acuerdo. Entonces estamos ya de acuerdo en lo que es la ira, ¿verdad? Dice, la impiedad. También ya estamos ahí. Fíjense, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad del hombre. Los hombres impíos, ya aclaramos, no respetan a Dios y hoy se practica en día la sátira. Amén. La injusticia del hombre. Dice la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que les venía hablando cuando les estaba hablando de lo del evangelio es de que los hombres
violan la justicia de Dios, como por ejemplo los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, su casa, su asno, todo. No levantarás falso testimonio, no matarás. ¿Cuántos mandatos no tenemos aparte de los 10 mandamientos de Dios? En Levítico nos da también una serie de ordenanzas morales, ¿verdad? También en los 5 libros de Moisés, donde se escribe la ley, viene todo lo que nosotros podemos y no podemos hacer. No nada más los rituales que llevaban a cabo los sacerdotes, pero nosotros hoy en día todavía respetamos las leyes morales. El que no te puedes casar con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con tu hermano, con un sobrino, con una sobrina, una tía o tío. Y los hombres impíos violan todo eso, no respetan la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos ser si nosotros queremos ser justos, tenemos que obedecer la ley de Dios. Una, no respetan los mandamientos, y otra, son injustos con los demás. Hagan de cuenta que cuando usted detiene la justicia, una, es justo que se predique el evangelio. Lo contrario sería no hacerlo. Dice la palabra de Dios que aún el saber hacer lo bueno y no hacerlo se toma por pecado, se es contado por pecado. Entonces, si nosotros podemos predicar el evangelio, no debemos de detener la justicia de Dios. El no ser justo con los demás, cuando usted se aprovecha de las personas más vulnerables. Si se fijan en el Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba estableciendo los diezmos, un diezmo les ordenaba que se lo dieran al huérfano, a la viuda y al forastero, y nunca olvidarse de los siervos de Dios, los levitas, ¿verdad? Y hoy en día muchas personas aprovechan su condición, ya sea el rico aprovechándose del que menos tiene, ya sea licenciados aprovechándose de las leyes para su propio beneficio. Y nosotros mismos debemos de tener cuidado, porque esta predicación es para nosotros. Nosotros debemos de ver en dónde entramos nosotros ahí. ¿Somos justos en nuestro modo de vivir? ¿Somos justos con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres? ¿Actuamos con justicia con los compañeros de trabajo? ¿Actuamos con justicia con la gente con la que nos encontramos en la calle? ¿Nos podremos llamar justos? Les decía, muchas veces nosotros tomamos en cuenta a Dios cuando nosotros lo necesitamos. Pero les digo, si un hijo con usted se porta mal y no obedece y es grosero, y luego viene y le pide una moneda para comprarse algo o un regalo, ¿se lo da? ¿Será justo premiarle su desobediencia? Mamá, me invitaron a una fiesta, quiero ir. No puede decir, pues voy a ir y me vas a dar dinero para ir. Sí, mi hijo. ¿Ustedes creen que el padre va a decir, ok, mi hijo, vaya, ahí le va para el taxi, ahí le va para que le compre un regalo? ¿Será justo? ¿Y por qué muchas veces nosotros nos portamos mal con alguien y todavía le decimos, Dios, pero a mí sí ayúdame? Y es que Romanos es escrito para muchos, pero hoy nos tocó a nosotros recibir esta palabra. Y si la recibimos, necesitamos ver si estamos actuando con justicia, si somos justos, si somos hombres y mujeres piadosos. Ya aclaramos que piadosos
es obedecer a Dios, creer en Dios. Los impíos, que dice, niegan la existencia de un ser supremo, niegan la existencia de Dios. Cuando estaba en mis estudios, me encontré con algo que me llamó la atención, que Sócrates había sido también enjuiciado por impiedad. Yo dije, caray, ese tema que estoy estudiando, a ver, vamos a ver qué pasó con Sócrates. Era filósofo. Según yo, los filósofos no creen en Dios. Oh, sorpresa. Creo que se llamaba Atenas, era una ciudad que tenía ciertos dioses de un camposanto, y toda esa sociedad creía en esos dioses del camposanto. Y a Sócrates lo estaban juzgando de impiedad porque él no creía en esos dioses del camposanto que creía la demás comunidad. Y estamos hablando de que Sócrates es aproximadamente 329 años antes de Cristo. Por eso me llamó la atención, dije, ¿cómo por impiedad? Todavía no llegaba el cristianismo ahí. Era impío a quién y en quién creía. Y dice que él sí creía en un ser divino, supremo, donde emana toda sabiduría y tiene control de todo, y un espíritu guía. Nomás el nombre sí se me escapa, Dominiums o algo así, Diamoniums, algo así, que lo guía a toda justicia y a toda verdad. Y yo dije, caray, parecido al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Pero lo pueden buscar por ustedes mismos, en qué dioses creía. Y lo estaban juzgando porque renunciaba a los dioses locales, pero estaba metiendo dioses nuevos. Y siempre que alguien mete algo nuevo, lo desconoce la sociedad, lo desconocen las congregaciones, ¿verdad? Y son datos curiosos de la historia. Y él lo mataron, fue enjuiciado y fue asesinado. Entonces nosotros, hoy en día, la invitación de nosotros con el conocimiento de Dios es que no debemos de ser injustos ni impíos. Vuelvo a leer, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por Dios, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios mismo nos está manifestando de Él mismo. Tenemos la palabra de Dios como para creer que Dios existe. Pero ¿qué dice en el 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, todo Dios, ¿quién ve a Dios? Su poder y todo, ¿alguien lo ve? ¿No? Simplemente vemos que sale el sol, que se mete, que sale la luna, que nos multiplicamos, que tenemos oxígeno para respirar. Simplemente vemos que las cosas suceden, pero no vemos cómo suceden. No vemos cómo se va moviendo un auto y que alguien lo vaya empujando, o que se escuche un motor que lo vaya moviendo. No, simplemente sucede. Pero dice, se ve claramente, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Una de las pruebas más grandes de que Dios existe es la creación del mismo planeta, la misma creación de nosotros. Si no hubiera un Dios, no pudiera ser posible nuestra existencia, ni del mundo.
los científicos, también en sus estudios, han dicho que un Big Bang, así como lo declaran, necesita cosas que funcionaran muy precisas, como las manecillas de un reloj, un engranaje completo de varios engranes para detonar la existencia de nuestro mundo. Es tan remota la oportunidad de que haya sucedido que están de acuerdo que hubo necesidad de un Dios para que sucediera. Simplemente la vida y en un planeta. Estamos tan separados unos planetas de otros, y que los que han logrado estudiar con sondas no encuentran vida en ningún planeta. No hay como que hay varios mundos habitados y cada mundo habla de un Dios diferente. No tenemos indicios de seres humanos en otro lado. Pero los que estamos aquí somos un gentillero y lo vemos como lo más normal. A donde quiera que vaya, usted agarre un camión, viaje varios días a donde se baje, hay gente. Está grandísimo el planeta y está lleno de gente. A donde quiera que vaya, a donde quiera que vaya, si no hay gente, hay animalitos. A donde quiera que vaya hay oxígeno. A donde quiera que vaya hay vida. Y el mundo es enorme, no lo podemos recorrer. Aunque tuviéramos los medios necesarios, no podemos decir que tenemos la capacidad de nuestra vida, poner un pie en cada metro del mundo. Es muy grande. Y ese es el poder de Dios. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea que debemos de entender que Dios existe por lo que estamos viendo que existe. Porque el mundo invisible hizo al mundo visible. Tenemos que tener en cuenta que Dios existe y no dejarlo de lado en nuestras vidas. Tenemos que tomarlo en cuenta, que diariamente va a un lado con nosotros. Hay veces que a nosotros se nos olvida. Estamos trabajando y en ese momento todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra atención está en el trabajo que estamos desarrollando. Y en esos momentos de repente se nos olvida que Dios está por un lado. En los momentos que nosotros en la vida estamos en un coraje, nos enojamos, odiamos, perdemos la paciencia contra personas y cosas y actuamos deliberadamente y sin orden, sin justicia, y se nos olvida que Dios está por un lado de nosotros, que nos mira. A donde quiera que estemos, Dios nos mira. Se nos olvida. Y debemos de tenerlo más en cuenta a Dios. Debemos tomarlo más en cuenta, que nos está observando. Si nosotros hacemos caso a Dios, nos va a ir mejor en la vida. Yo lo experimenté en mi vida propia, porque yo era de las personas que en vicios tiraba mi tiempo, mi dinero. Dejé de tomar, pues me comenzó a consecuencia a rendir el dinero. Dejas de odiar, dejas tus malos sentimientos para tu prójimo y te sientes más tranquilo, más en paz. Jesucristo también ahí decía que debíamos de perdonar a nuestro prójimo. Y decía Pedro, entonces lo vamos a perdonar 7 veces. Y Jesús les dijo, hasta 70, no digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por decirle un número indefinido.
queriéndole dar a entender a los apóstoles y hoy en día nosotros, que nosotros todo el tiempo tenemos que perdonar. Porque el que no perdona se queda con la herida en el corazón. Y todo el tiempo que se acuerde va a llorar por lo mismo o se va a enojar por lo mismo. Si lo humillaron, va a volver a recordar y a tener nuevamente ese sentimiento de humillación o el coraje, y va a volver a tener, necesita perdonar. Alguien dijo hace muchos años, cuando alguien nos hace algo, nosotros nos acordamos toda la vida, y la persona que nos ofendió o que nos golpeó, ella sigue su camino y no nos vuelve a recordar en toda su vida. Los perjudicados somos nosotros, que toda la vida estamos recordando el daño que nos hicieron. Entonces Jesús, cuando nos dice el Señor Jesucristo que perdonemos indefinidamente, es para que nosotros no tengamos en el corazón un rencor, para que nuestro corazón esté sano, para que no vayamos a tener ese problema. Nosotros, para ser libres, necesitamos perdonar. Aparte que, ¿qué dice el famoso Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que yo perdono al que me ofende, perdóname, Señor. Y nos damos por perdonados, ¿no? Yo ya pedí perdón, pero le estamos diciendo al Señor, perdónamelos de la misma manera que yo perdono a mi prójimo y no lo he perdonado. Entonces, si Dios es justo, ¿nos va a perdonar si nosotros no hemos perdonado? No. Hubo una parábola que decía el Señor Jesucristo de un hombre que le debía mucho dinero a su amo, y fue este siervo y le rogó, le lloró, le imploró porque no tenía dinero, y le dijo, te perdono tu deuda, vete. Pero este siervo fue y se encontró a otro que le debía. ¿Cuánto le pudo haber debido? Si le hubiera debido la misma cantidad que él debía, pues va y le cobra a él y le paga al amo. Era menos. Y este sí fue y le cobró y no le perdonó, creo que hasta lo mandó a golpear y encarcelar. Se enteró el amo y le dijo, ¿no te perdoné yo más que eso? ¿Por qué tú no hiciste misericordia como yo hice contigo? Pues ahora me debes. Y también lo mandó a encarcelar y no saldrás hasta que no acabes de pagar. Entonces fíjense, ya lo había perdonado, pero no, por no practicar él también el perdón, le devolvió la deuda. Y ahora sí me pagas. ¿Verdad que no queremos eso nosotros? Tenemos un Dios justo. Entonces tenemos que ser justos. Entonces, si Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quiere decir que nosotros necesitamos ser justos y ser piadosos y no tener impiedad. Respetar a Dios, ser justo con la gente, ser justo con nosotros mismos también. ¿Ya? Si tenemos un Dios justo, también cuando se le presente un problema, también tiene usted autorización bíblica de defender su derecho. Pablo lo hizo al defenderse de los romanos. Se hizo valer como ciudadano romano y defendió su derecho. Lo golpearon y públicamente y lo encerraron y lo querían sacar y sin que nadie se diera cuenta que lo perdonaron, y dijo, no, así como públicamente me azotaste, así públicamente me vas a dar la libertad. Hizo valer su derecho. Entonces nosotros también, si vemos algún problema, alguna injusticia ante la sociedad a contra de nosotros, también haga valer su derecho. Tiene derecho ¿cómo se dice? A defenderse verbalmente, ¿verdad? No es de que le hagan, alguien llegó y
y le golpeó al perro y usted vaya a agarrar un arma a defenderse porque, ¿verdad? No, de esas defensas no. Todo conforme a la ley y respetando la voluntad de Dios, ¿verdad? Tiene derecho, y así aún así siguen aprovechándose usted pues, a pedirle a Dios que cambie las circunstancias. Es que yo los invito a que cada uno de nosotros, yo también, tenemos que meditar en esta palabra, saber que tenemos que seguir evangelizando, predicar el evangelio, no desconocer lo poderoso que es nuestro Dios y que es un Dios justo y ha acabado civilizaciones. Reconocer que una de la ira de Dios causó la crucifixión de Cristo para no acabarlo a usted y a mí. Sobre todo eso, que Jesucristo murió por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para echar a perder nuestra salvación cuando Él ya nos dio todo por ella? ¿No creen que debemos de cuidar nuestra salvación día a día? Entonces hay que analizarnos, todos. Y no me quedo fuera de esta palabra, porque lo primerito cuando uno estudia la Biblia y hay un punto que le llama a uno la atención, lo primero que uno debe de pensar es: ¿qué tiene que ver esta palabra conmigo? Antes de aplicarla a los demás. Y hay veces que yo digo, aquí la estoy regando, y tengo que doblar rodilla y pedir perdón en ese momento, porque me acabo de dar cuenta que yo estoy fallando en un punto. Y nos va a suceder muchas veces, pero el consejo es: póngase a cuentas con Dios y diga: en esto estoy fallando, doble rodilla, pida perdón y no lo vuelvamos a hacer, corrijamos el camino. Y si la volvió a regar, vuelvo a pedir perdón y corríjase. Hasta el punto cuando ya no es como andar en bicicleta, ¿no? Cuando nos enseñamos a andar en bicicleta, ¿nos caemos nomás una vez o varias? En el caminar en Cristo es lo mismo. No agarramos el cristianismo como agarramos esa bicicleta y ya somos unos profesionales y podemos andar. No, cuesta caídas, raspones y descalabradas. Nadie se enseña a andar en bicicleta a la primera. Algunos, como mi padre, agarraba el asiento de la bicicleta y ahí va corriendo atrás de mí hasta que aprendí a andar en bicicleta. Hoy en día hay las llantitas esas que se ponen a los lados, ¿no? Para que se vayan enseñando los niños y recargan el cuadril para un lado y lo recibe una llantita y recargan el cuadril para el otro lado. Así Dios nos va cuidando en el caminar también. Y nosotros como hermanos también debemos de cuidarnos unos a otros. Muy importante, unos a otros cuidarnos. El visitarnos, el llamarnos, el aconsejarnos, el apoyarnos en los proyectos unos a otros, en apoyarnos cuando uno de nuestros hermanos está pasando por un momento difícil en su vida. Cualquier problema que sea, la pérdida de un ser amado, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo material que ha trabajado duramente, arduamente y de repente lo he perdido, y hay que estar en esos momentos. La palabra de Dios dice que es mejor estar con la gente, es mejor estar en sus lutos que en sus fiestas, porque en sus fiestas nadie se va a acordar de que fuiste. Y si se acuerdan, pues no es tan llamativo como el acordarse de que en los peores momentos de la vida tal persona estuvo a mi lado fortaleciéndome. Eso te lo llevas para toda la vida. Y aunque esa persona la riegue 2, 3 veces contigo, pero siempre te vas a acordar: pero estuvo conmigo en los peores momentos de la vida. Y lo seguiré apoyando y le seguiré teniendo paciencia hasta que se controle, porque sabe ser amigo. La palabra de Dios es sabia. Dice que entra hasta la médula de los huesos, ¿no? El centro de los huesos. Eso quiere decir que la palabra de Dios, si nos ponemos a analizarla, cubre todos los aspectos de nuestra vida. Desde cómo educar a un hijo,
cómo comportarse cuando ya somos adultos, cómo comportarse cuando ya estamos viejos, cómo comportarse en el trabajo, que dice que en el trabajo todo hay que hacerlo como para Dios, o sea, bien. Mayormente si el patrón es otro hijo de Dios. En todos los aspectos cubre la palabra de Dios. Pero tenemos que leerla y analizarla, porque los hijos de Dios no somos impíos, no tenemos impiedad, y si la tenemos no debemos de tenerla. Los hijos de Dios hacemos caso a la voluntad de su Padre. Si no, no somos hijos de Dios. Y eso lo tenemos que llevar nosotros hoy a nuestras casas. ¿Cómo estoy llevando mi vida hasta hoy? Revisen los aspectos de su vida en el trabajo, en la familia, con sus amistades. ¿Estoy actuando con justicia? ¿Cómo voy? La palabra está dada. No injustos, no impíos, no abusivos del que menos tiene. Amén. 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 Esta es la palabra de Dios. Los invito a que se pongan sobre sus pies para darle gracias a Dios. Y nos vamos a proponer tomar más en cuenta a Dios en nuestras vidas y actuar conforme a la palabra dada por Dios. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos en esta noche, Señor, por este estudio, por esta palabra, Padre Santo, que ha dado a nuestras vidas. Señor, le pedimos perdón si hemos fallado, Señor. Si en ocasiones hemos sido injustos, Padre Santo, con nuestro prójimo, con nuestra familia, Padre Santo. Si no hemos actuado bien, si hemos sido irreverentes y faltos de respeto, Señor, hacia usted y a todo lo que usted representa, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que cambie nuestros corazones, que nos dé un corazón más parecido al suyo, conforme al suyo, Padre. Que nos dé un corazón para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestros amigos. Que nos dé hambre y sed de estudiar su palabra, Padre, su palabra escrita. Le pedimos que su Espíritu Santo nos hable diariamente a través de ella, Padre. Le damos gracias nuevamente por todas las bendiciones recibidas, Padre. Y le damos gracias porque el hecho de estar hoy en este lugar es porque usted nuevamente nos da la oportunidad de acercarnos más a usted. Porque el hecho de estar aquí significa vida eterna para nosotros por medio de su gracia y por nuestra fe. Gracias, Padre. Le pedimos que no olvidemos esta palabra y que aún en casa nos siga ministrando, Padre, sobre el conocimiento para conocerle a usted, para conocer su voluntad, para hacer su voluntad, y que nuestro corazón tenga amor para usted y mucho agradecimiento y un corazón muy grande para todo mundo, Señor. Que nos duelan los problemas de los demás, Padre Santo, para poder tener una palabra de aliento de parte suya para ellos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos